Participación, estimados y estimadas estudiantes y colegas. Estamos en una nueva sesión de esta serie de seminarios que se han programado y que tienen la intención de, por un lado, aprovechar las tecnologías actuales y dada la contingencia, pues aprovechar también el tiempo para seguir estableciendo colaboraciones, interrelaciones y revisar algunos temas que pueden ser de interés para todos, ¿no? En esta ocasión es un gusto para mí moderar la reunión y presentar al doctor Juvencio Robles García, que es un invitado de lujo y que nos va a hablar de los temas que desarrolla, ¿no? Sea muy bienvenido, doctor Juvencio Robles. Él es profesor titular C de tiempo completo de la División de Ciencias Naturales y Exactas. Está adscrito al Departamento de Farmacia de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Guanajuato, allá donde la vida no vale nada, ¿verdad? Bueno, eso es más León. Bueno, León, Guanajuato. Sí, claro. Pues muy bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo aquí, aunque sea de manera remota y como decíamos hace un momento, aprovechando la ocasión y el contexto y esperando que en un momento dado pues pueda también visitarnos en las instalaciones una vez pasada la contingencia. Me voy a permitir hacer una muy rápida semblanza del doctor Juvencio Robles. El doctor Juvencio Robles estudió química en la Facultad de Química de la UNAM, y la maestría en psicoquímica también en la UNAM. El doctorado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos, en el área de psicoquímica y, bueno, su especialidad es en química teórica y computacional. Es miembro del SNI nivel 3 y de otras asociaciones de prestigio como la Academia Mexicana de la Ciencia y las sociedades de física y química a nivel nacional e internacional. Ha tenido diversos cargos administrativos en la Universidad de Guanajuato también. Tiene más o menos 26, 27 años en Guanajuato. 27, sí. Entonces ya tiene una larga trayectoria en Guanajuato también. Su índice H, su H-index es 23, con 108 publicaciones globales y 1,741 citas a diciembre de 2019, ¿no? Entonces, esto para mostrar la calidad de nuestro orador en esta ocasión. Y sus intereses de investigación son en teoría de funcionales de la densidad, estructura electrónica y reactividad de átomos, moléculas y nanoestructuras, complejidad y el diseño molecular asistido por computadora. Entonces, bueno, yo creo que la plática que nos va a dar va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Y sin más preámbulos, pues le paso el micrófono al doctor Juvencio Robles y lo dejo literalmente en su casa. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, bueno. Muchas gracias por la amable invitación a los doctores René y Linda. Efectivamente nunca he ido al CIDETEC y estaba preguntándome si esta ya cuenta como una ida al CIDETEC, aunque sea virtual. Yo les voy a contar de lo que hacemos los que nos dedicamos a la fisicoquímica y en particular a la rama que sería la fisicoquímica teórica o química teórica y computacional para estudiar y hacer diseño in silico, como se llama hoy en día, sistemas donde conjugamos la nanociencia, la nanotecnología, para aplicaciones como, hay muchas aplicaciones, en particular yo les voy a hablar para la nueva medicina, la medicina del siglo XXI. Ok, entonces, primero que todo quiero comentarles
bueno, en general usamos muchos modelos. No solo nosotros los que hacemos química teórica, que hablamos constantemente de modelar o simular. Si ustedes se fijan, por todos lados estamos rodeados de modelos. Tal vez los que ahorita tenemos más cercanos e evidentes son los que oímos todos los días sobre los modelos epidemiológicos que en base a algunos datos de contagios y de muertes tratan de predecir cómo va a ser el curso de la pandemia del coronavirus y cómo nos va a ir y cómo vamos en unos lados y cómo vamos en otros. Y bueno, con mayor o menor éxito, pues hay modelos. Pero no solo es en México, en todo el mundo se intenta tener una manera válida, correcta, estadísticamente robusta, de poder, en este caso, por ejemplo, predecir una epidemia y más nos vale que podamos hacerlo porque de eso nacen las políticas públicas de salud, de la que dependen, por ejemplo, pues que se puedan salvar vidas y evitar contagios, ¿no? Pero bueno, esto de modelar y simular pues aparece por todos lados. De hecho, los que hemos estudiado química, desde que somos chiquitos nos acostumbramos a usar modelos de plástico para hacer moléculas, átomos, y más adelante empezaron a aparecer programas que hacían dibujos de estructuras, permitían dar cierta sensación de tridimensionalidad, pero también debemos de recordar que no todos los modelos tienen que ser objetos físicos. Por ejemplo, desde que estamos en las carreras de química, nos platican del modelo Unión-Valencia, de mecanismos que se agrupan bajo nombres, se clasifican como SN2, la regla de Markovnikov, pero luego lo que nos llama la atención es que hay regla de Markovnikov, pero al rato nos enseñan la regla de anti-Markovnikov, lo cual nos hace ver que pues no siempre funciona bien el modelo, ¿verdad? Porque esto parece que justamente hay excepciones y cuando hay excepciones pues le llamamos anti-Markovnikov. Así están la regla de Hughes, la regla de Hund, y todo esto son modelos que pretenden sistematizar observaciones reales, experimentales, físicas, pero que nos permitan entenderlas, ver cuáles son las tendencias y en base a eso tener una estructura de pensamiento que llamamos la química, que nos permita predecir qué es lo que va a pasar en un laboratorio o en nuestro trabajo, ¿verdad? De investigación o en una industria. Yo diría que en general la química y toda la ciencia es en última instancia un modelo, porque finalmente no es la realidad. Agrupa una serie de teorías, de ideas, de reglas, de modelos y que con ellos tratamos de entender la naturaleza, que siempre será relativamente inescapable y no siempre podremos entender lo último. Por eso es que siempre aparecen casos que no puede explicar nuestra ciencia, ¿no? O nuestra química o lo que sea. Hablamos de excepciones, pero en realidad no son excepciones en la naturaleza, son las excepciones del modelo. Si se fijan ustedes en esta transparencia, lo que pongo es cómo en las diferentes escalas en que se puede trabajar los materiales. De hecho, por ejemplo, cuando estamos estudiando materiales en una escala de metros, eso nos lleva, se puede ver, me imagino, la flechita, ¿no? Que la hice grandota para que se viera un poco mejor. Nos lleva a trabajar en el continuo y esto pues es más o menos el reino de las ingenierías, sobre todo las ingenierías más tradicionales. Pero cuando ya trabajamos materiales o estructuras a un nivel de milímetros o más chiquito, ya empezamos a tener microestructuras y eso es típicamente la disciplina de la ciencia de materiales, la ingeniería de materiales. Pero si todavía hacemos más chiquita nuestra escala de trabajo, pues llegamos a los micrones y más abajo todavía a los nanómetros. Y ahí estamos a una escala atomística, que típicamente es la química, o ya electrónica, que típicamente es la física. Entonces ven cómo las disciplinas las podemos asociar con escalas y esas escalas nos dan ámbitos de trabajo, donde usamos las leyes de Newton de la ingeniería para, por ejemplo, estudiar el estrés en materiales y calcular materiales como continuos, o tenemos que utilizar reglas atomísticas, como en química, el modelo de Dalton, que no toma en cuenta la estructura electrónica. Pero si ya queremos de plano entender los detalles finos de la
reactividad, de la espectroscopía, y esto no nos queda más remedio que meternos a la electrónica. Y esto es un poquito donde está la fisicoquímica, ¿verdad? La fisicoquímica finalmente es donde se juntan la química y la física, y tenemos que utilizar muchos conceptos tanto atomísticos como de estructura electrónica. Fíjense que eso nos lleva a que existe, por ejemplo, antiguamente el que se considera un experimental o un experimentalista, se dice más en inglés, su dominio de trabajo era realizar directamente las observaciones en el laboratorio y luego él mismo inferir un modelo físico que explicara esas observaciones. Y seguramente es lo que hicieron los químicos clásicos del siglo XVIII, XIX, que ellos mismos podían tomar sus observaciones y sacar modelos físicos, como tantas reglas que hay de las proporciones múltiples, de las proporciones definidas, pues eran a partir de estas observaciones. Sin embargo, llega un momento en que los modelos físicos se van complicando, se van haciendo tan complicados matemáticamente. Por ejemplo, cuando aparecen las observaciones del cuerpo negro, del efecto fotoeléctrico, que pues eso da origen a modelos físicos que eventualmente serían la mecánica cuántica y la mecánica relativista, que ya no son tan sencillos de que la misma persona haga observaciones, haga modelos físicos y haga modelos matemáticos para resolverlas. Entonces empieza a aparecer un bicho nuevo, un bicho raro, que es el teórico, ¿no? El teórico, pues muchos dejan de hacer experimentos para concentrarse más en los modelos físicos y los modelos matemáticos. Y eventualmente los modelos matemáticos también se complican tanto que aparece este bicho que ahora tenemos por todos lados, que es como nosotros, los científicos computacionales, que intentamos manejar el modelo matemático, el modelo numérico, para poder meter esto en una computadora y de ahí hacer simulación y análisis. Entonces, podríamos decir, este es el proceso de simulación numérica y cómo ha ido cambiando a través de los años. Y este proceso, fíjense que no solo hay en la química, porque la química sería la química computacional, pero por ejemplo, los que diseñaron el SpaceX para tener este nuevo cohete que es capaz de volverse a recuperar y caer en blandito en un portaaviones, pues eso implicó muchísima simulación y cosas para poder hacer eso. Lo mismo aterrizar una nave o un robot en la superficie de Marte. Todas esas cosas se tienen que hacer previamente con mucha simulación. Y lo mismo sacar un nuevo prototipo de un avión, de un nuevo coche, de casi cualquier cosa implica que hay científicos computacionales en las ingenierías, en las áreas de física, en química, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí les pongo una gráfica, perdón, está en catalán. Es que hice un año sabático en Cataluña, en España, y es un idioma entre el español y el francés. Entonces, pero me pareció que está muy bien. Fíjense, solamente para la química computacional, todas las áreas que podemos pensar que se manejan. Por ejemplo, a partir de la química cuántica, la termodinámica estadística, la termodinámica, la cinética, la mecánica clásica, se crea lo que podríamos decir que es la química teórica, pero su implementación numérica o computacional es otra cosa, ¿verdad? Uno en esta parte de acá arriba puede dedicarse a hacer más bien matemáticas, probar teoremas, sacar teorías y demás, pero aquí es donde uno mete las cosas en códigos y hace programas y luego trata de aquí sacar predicciones, ¿verdad? Y esas predicciones pues son comparables con experimentos dependiendo de la calidad de lo que entra y se puede predecir actividad, log-P, estructura, mecanismos de reacción, velocidades de reacción, espectroscopía, pero fíjense que aparte de esta área, que es el área un poco más formal, o digamos más basado en partes de la física como la mecánica cuántica, la termodinámica, hay otras partes más estadísticas, como son los métodos lineales, multilineales, los no lineales, como las redes neuronales, que nos llevan a métodos estadísticos, de donde salen métodos que no son cuánticos, pero sí son computacionales y se llaman quimiométricos.
Ahí están el QSAR, voy a hablar un poquito, el QSPR, y todo eso nos lleva al modelado molecular o modelaje molecular, como se quiera traducir, donde también entran otras áreas diferentes como el estudio de gráficas moleculares, la semejanza molecular, las distancias geométricas, y hay otras áreas como son el docking, que eso no usa cálculos cuánticos, sino usa cálculos más de tipo clásico. También vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, todo esto es, como ven ustedes, una gran riqueza que hay hoy en día en la química teórica y computacional, y difícilmente una persona se puede dedicar a todo esto, ¿no? Es como decir química experimental y que alguien piense que se puede dedicar a todas las áreas de la química experimental. Pues dentro de la química teórica, pues hay quien hace algo de cuántica. Yo, por ejemplo, hago cuántica, hago docking, hago QSAR y un poco de métodos lineales, pero hasta ahí, porque todo lo demás ya son un montón de cosas diferentes, ¿no? Bueno, eso nos lleva entonces a que todo esto es debido a la complejidad de los sistemas que queremos estudiar. Nosotros lo que queremos estudiar es básicamente cómo aprovechar los avances en nanociencia y nanotecnología para entender aplicaciones que han ido saliendo y que queremos que se pueden desarrollar más en la medicina y en la farmacología. Entonces, bueno, pues yo sé que en el CIDETEC hacen muchas cosas de nanotecnología, nanociencia, entonces no voy a decir mucho de generalidades de eso, simplemente voy a decir, la nanociencia, como ustedes saben, tiene que ver con la investigación para descubrir nuevos comportamientos y propiedades de materiales que tienen dimensiones en la nanoescala, ¿verdad? Nanométricos. Y lo interesante de esta escala es que a esa escala los materiales que en el bulto o en escala macroscópica tienen propiedades se ven muy modificadas y cambian notoriamente, incluso algunos se hacen más fuertes, como la conductividad eléctrica, calorífica, etcétera. Aparecen propiedades magnéticas que no había, reflejan la luz y puede haber cambios insospechados, ¿verdad? Otra cosa interesante es que los materiales nanoestructurados, que tienen una estructura a nivel de la nanoescala, tienen superficies mucho más grandes que otros que tienen volúmenes similares, pero que no tienen la forma de un material nanoestructurado, lo cual hace que haya más superficie disponible y eso abre las puertas, obviamente, a catálisis y también a la posibilidad de funcionalizar estas superficies y usarlos como nosotros los queremos usar para transportar cosas. En nuestro caso, transportar fármacos y demás. Es muy amplio lo que hoy en día se está haciendo aprovechando la nanociencia y la nanotecnología, pero así muy por encimita voy a comentar, incluso hay cosas de estas que seguramente están haciendo ustedes en el CIDETEC y que obviamente yo no tengo nada que ver con ellas, como por ejemplo buscar cómo aplicar la nanociencia y la nanotecnología para nuevas fuentes de energía limpia, segura y más barata, ¿verdad? Por otro lado, también fabricar materiales más durables, más fuertes, más ligeros, o también encontrar en base a nanotecnología filtros baratos que puedan limpiar el agua, por ejemplo, incluso se piensa que se pueda desalinizar, lo cual sería algo importantísimo, una forma de desalinizar el agua de manera barata para los problemas de agua que tenemos. Es paradójico, un planeta que tiene 75% de agua en su superficie y que tenga problemas de agua, ¿no? De agua potable. La cuarta cosa, que es en lo que realmente yo estoy enfocado ahora, es el desarrollar dispositivos médicos y fármacos para detectar y tratar enfermedades de manera más efectiva y idealmente con menos efectos secundarios. Pero vean que también hay pues, la idea de que se pueda generar alumbrado con una fracción de la energía que se usa ahora, que se puedan generar sensores para detectar e identificar tóxicos químicos o biológicos, o también para limpiar materiales tóxicos en el medio ambiente, que me imagino que debe ser uno de los temas que justamente ustedes trabajan en el área ambiental que tienen en el CIDETEC. Bueno, de todo eso yo solo me voy a meter a la parte médica y de fármacos, que es lo que sigue, ¿sale? Entonces, fíjense, tratando de motivar un poco el tema, hace algunos años apareció la portada de esta revista que es tan famosa, que todos queremos entrar ahí, que es la revista Science.
Y justamente la portada hablaba del rompecabezas de las enfermedades complejas. Y justamente abordaba la cuestión de que hoy en día la forma de entender una enfermedad es muy diferente a como se entendía hace 20, 30, 100 años. Hoy en día se piensa que las enfermedades tienen muchas componentes y que tenemos que entender esos componentes que hacen que los sistemas biológicos en los que ocurren las enfermedades pues sean complejos y dinámicos, tanto en la enfermedad como en la salud. Esto es algo que dijo el señor Elías Zerhouni, que era el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH. Hoy en día pensamos que las enfermedades pues tienen componentes que pues no solo son los síntomas macroscópicos que vemos, sino también la cuestión molecular, la cuestión genética y demás, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que hoy en día se plantea que la medicina en el siglo que ha comenzado ya pues cada vez nos suena más con lo que está pasando con la pandemia y esto, pues estamos viendo que hay una transformación impresionante de los principios o de los deseos que se tienen en la forma de hacer medicina. Por ejemplo, en el siglo XX, que esto es solamente hace 20 años, digamos, entonces la idea era tratar la enfermedad cuando aparecen los síntomas y se pierde la función normal. ¿Vale? Bueno, hoy en día lo ideal quisiéramos intervenir en la persona antes de que aparezcan los síntomas. Y para ello tenemos que entender a nivel molecular lo que está pasando en una enfermedad y preservar la función normal lo más que sea posible. Cuando la función se pierde es muy difícil recuperarla y en todo caso se recupera parcialmente. En la medicina del siglo pasado no se entendían los eventos moleculares y celulares que conducen a la enfermedad. Y hoy en día, pues la idea es entender esos eventos moleculares preclínicos antes de que haya síntomas y tener la habilidad de detectar qué pacientes están en riesgo, cosa que nos vendría muy bien para detectar a los contagiados de COVID-19, por ejemplo, hoy en día, ¿no? La medicina del siglo pasado, pues, era muy cara en general financieramente y sobre todo para los costos de la gente que quedaba con secuelas o discapacidades. Y pues hoy en día se piensa que esto va a reducirse los costos. Para ello es muy importante transformar la medicina de una medicina curativa a una medicina preventiva, básicamente. Y podríamos hablar de las 4 P's que caracterizan esta medicina preventiva. Así como en la cuestión ambiental hay las 4 R's, ¿no? De reciclar y esas. No, aquí no son R's, aquí son P's. Entonces, pues la medicina del futuro, en principio debe ser predictiva. Ya hasta se habla de que te ponen tu chip y ahí aparece si te sube la glucosa o no te sube, y eso hasta podría mandar un mensaje a tu médico. Todos nos da terror la parte de la invasividad y todo eso, ¿verdad? Pero por otro lado, en principio esto podría ser una forma de mantener la predicción al día, ¿no? Y obviamente eso nos lleva a que la medicina se haga más personalizada. Es decir, ya no hay una medicina que es igual para todos. Incluso hoy en día si vemos cualquier paquete de medicina, le pone dosis mayores de 12 años, una píldora, ¿no? Cada 8 horas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué todos? Hay unos mayores de 12 años muy gorditos, otros muy flaquitos, hay unos menores de 12 años bien gorditos. No debía ser más bien por peso, por ejemplo, esa es la primera forma de verlo, pero hay muchas otras cosas. También se podría tener el conocimiento genético de la persona y demás que permitiera pues tener realmente una medicina personalizada. Y eso pues nos llevaría a ser la preventiva, ¿verdad? Es decir, antes de que ocurran los síntomas y eso, ya podemos estar tomando medidas para que la gente no se enferme o que la enfermedad en todo caso no llegue a ser muy grave, que también es algo que ahorita quisiéramos que nos funcionara muy bien esto con el COVID-19, ¿verdad? Y fíjense que todo esto nos lleva a que la medicina debe ser participativa, es decir, el paciente debe ser corresponsable con todo esto para que realmente entremos a la era de la medicina de precisión, que es como le llama el NIH, ¿sale? Entonces, fíjense que el NIH justamente ha recomendado
que para la investigación médica que viene, la del futuro, que en cierta medida ya se está haciendo, pues hay tres áreas mayores donde debe haber cambios importantes. Uno, en cómo se deben de integrar los equipos de investigación para el futuro. Otro, descubrir las nuevas rutas que llevan al descubrimiento. Y luego, pues, hacer la reingeniería de la empresa clínica o de la investigación clínica. Yo les voy a contar un poquito de las nuevas rutas y de los equipos de investigación. Por ejemplo, aquí está una caricatura de un equipo de investigación, están los colaboradores de este señor, y bueno, se ve que hay de todos, los que hacen yoga, los escapistas, bueno, es un poco como haciendo la broma de que pues debe de haber de todo en un equipo, debe haber físicos, químicos, matemáticos, biólogos, sociólogos, científicos de materiales, electroquímicos, todo debe de haber para tratar problemas complejos, porque difícilmente una sola persona puede trabajar todo, ¿verdad? Yo he ido teniendo la fortuna de poder trabajar con colegas que hacen cosas diferentes a las que hago yo, porque con trabajos yo puedo hacer la cuestión químico-computacional, como decíamos, con el proceso numérico de simulación, pues es difícil que una misma persona pueda hacer desde las observaciones, la síntesis, la caracterización, el estudio in sílico, si es que hay que hacerlo, y luego la parte de las pruebas biológicas y demás. Entonces, pues esto querría decir que tendríamos que hacer ciertos cambios importantes. Por ejemplo, en la academia actual, el sistema favorece que seamos independientes. Aunque nos digan, realmente no se favorece que trabajemos todos más en conjunto. ¿Y en qué se ve que se favorece la independencia? Para empezar, nos ponen a todos en departamentos separados. Por ejemplo, en un lado están los físicos, en otro lado los químicos. Es más, en un mismo departamento de química hay una ala que es donde están los químicos analíticos, en otra los orgánicos, los inorgánicos. No se diga, por ejemplo, científicos materiales y demás, que podrían estar todos juntos para interactuar. Y es que los equipos de investigación interdisciplinaria pues requieren tiempo para ensamblarse, juntarse, y eso también los va a llevar a tener necesidades únicas de recursos, ¿verdad? Tanto de equipos como reactivos y demás. Y obviamente se requeriría tener la posibilidad de tener revisiones interdisciplinarias por pares, ¿verdad? Para los trabajos que salgan en estos equipos interdisciplinarios de problemas complejos. El SNI un poquito ha empezado a cubrir esta área con el área 7, donde ya hay un poquito de todo, y cuando en las otras áreas no saben qué hacer con alguien que mete un problema de química en biología o de biología en ingeniería, pues lo mandan al área 7 y ahí que se hagan bolas, ¿no? Es típicamente lo que pasa, pero todavía no es algo que esté muy, muy bien desarrollado y pulido. Luego, por otro lado, fíjense, estas serían las nuevas rutas que el NIH dice que hay que explorar más para desarrollar la medicina en el siglo XXI. Y eso sería estudiar mejor las rutas biológicas, las redes, desarrollar bibliotecas moleculares, desarrollar más la biología estructural. Y esta área que es un poco en la que yo estoy, la que tiene que ver con bioinformática y biología computacional, y sobre todo esta de acá abajo, que es lo que aquí le llaman nanomedicina, ¿verdad? Que es la aplicación de la nanociencia, la nanotecnología, la medicina. Y esta otra que también es muy interesante, que es la reclasificación molecular de las enfermedades. Si se fijan, hoy en día las enfermedades no se clasifican por cuestiones o eventos moleculares o celulares. Sigue siendo una clasificación por síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el sarampión? Ah, pues es una enfermedad que tiene estos síntomas. Fiebre de tanto, ronchitas así, ronchitas. El problema es que cuando a veces hay muchas enfermedades que tienen ronchas y no es muy claro las ronchas que le salieron al paciente, pues se pueden equivocar los diagnósticos, y en principio los diagnósticos serían más precisos si pudiéramos hacer una clasificación molecular y luego tener formas de tomar pruebas a nivel molecular, ¿no? Que es un poco lo que se hace ahora con las famosas pruebas PCR y demás, pero que fuera un poco más generalizado. Miren, lo que voy a llamar yo nanodispositivos van
a incluir muchas cosas, van a incluir nanopartículas, nanotubos, fulerenos, nanoconos, nanoconchas, de todo, ¿verdad? Puntos cuánticos, y todos estos nanodispositivos, en general, en una escala de nanómetros, que va desde 0.1 nanómetros hasta 10.000 nanómetros, vemos que en 0.1 nanómetros, que no es otra cosa que Armstrongs, pues ahí son las dimensiones típicas de una molécula pequeña, como la de agua, y es una escala pues logarítmica o exponencial, y vamos viendo que, por ejemplo, cuando ya estamos entre 10 y 100 nanómetros, pues ahí es típicamente los nanodispositivos, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son dendrímeros, que también son útiles y son de la escala nanométrica, los liposomas también, y esto ya serían estructuras tipo nanopartículas, y vean de qué tamaño es un glóbulo blanco, ¿no? Como de 10.000 nanómetros. Entonces, fácilmente penetran los nanodispositivos a las células o no es difícil hacerlos que penetren, y ahí es donde se puede aprovechar para transportar cosas hacia el interior. ¿Qué cosas son de interés, por ejemplo? Una de ellas, se han usado nanodispositivos para mejorar la detección del cáncer y el diagnóstico. Por ejemplo, hoy en día lo que hacemos son exámenes físicos cuando alguien dice, ah, caray, me estaba bañando y sentí una bolita en algún sitio. Miren, aquí normalmente la bolita que uno siente ya casi es de este tamaño, y a veces es demasiado tarde porque esta bolita que uno sintió aquí ya hay metástasis y ya empieza a haber bolitas por otros lados del cuerpo y puede ser demasiado tarde. O sea, cuando aparecen síntomas claros o en un examen físico se siente esto, puede ser muy tarde, ¿verdad? Esto se ha mejorado ya desde hace muchos años, desde el descubrimiento de los rayos X y otras técnicas de imágenes, como la resonancia magnética nuclear, la tomografía, el PET y demás. Se ha podido ahora encontrar o descubrir estas bolitas cuando son mucho más chiquitas y en principio todavía no se han extendido. Pero la esperanza con la nanotecnología es que esto se puede descubrir a nivel de cuando hay unas cuantas células apenas que son cancerosas, ¿verdad? Y unas cuantas células, estamos todavía mucho antes que esto y sería lo ideal, ¿verdad? Estas las tomé del Instituto Nacional de Cáncer porque me parece que hay dos o tres muy claras para aclarar esto. Miren, aquí vamos a comparar tratamientos de cáncer. El tratamiento tradicional es el de la izquierda y el tratamiento por nanotecnología a nivel caricaturita, luego vamos a verlo un poco más con estructuras químicas. A nivel caricaturita, pues podríamos pensar que tenemos las células no cancerosas, son las rositas, y luego empieza a aparecer un tumor, ¿no? El tumor son las células verdes y hay toxinas que se liberan, y entonces el tratamiento tradicional pues tiene fármacos que se tienen que dar, pero además se tienen que dar en unas dosis tremendas porque no es muy eficiente el sistema de transporte y de liberación de los fármacos, y entonces normalmente se da una cantidad enorme de un fármaco por quimioterapias y demás, para que llegue bien poquito a la zona del tumor y que sea eficiente la interacción y que mate a las células. Normalmente, pues, vamos a decir que cuando logramos matar a todas las células cancerosas, pues hay un montón de otras células que no eran cancerosas que ya se murieron también, ¿verdad? Y si esto ocurre en una gran proporción, pues a lo mejor matamos el cáncer, pero también matamos al paciente, o queda su sistema inmune tan debilitado que pues probablemente se va a morir de otro cáncer o de otras cuestiones próximamente, ¿no? Idealmente, ¿qué es lo que pasaría en un tratamiento por nanotecnología? Los nanodispositivos transportan los fármacos anticancerígenos directamente a las células cancerosas. Sus toxinas son capturadas por los nanodispositivos, y el ataque es directamente y específicamente, vamos a decir, de manera inteligente, sobre las células cancerosas, de tal manera que solo se mueren esas, y la esperanza es que entonces todas las otras células no cancerosas pues queden intactas, ¿no? Digamos, esto es como caricaturita, pero esa es la idea cuando uno está diseñando estos nanodispositivos. Entonces, en el tratamiento tradicional de cáncer,
pues tenemos aquí el fármaco que llega en grandes cantidades a esta célula y muchas otras más. Y en cambio, en el tratamiento por nanotecnología, pues vean, en vez de llegar una pastillita o algo, llega una nave espacial. Bueno, es la caricaturita, ¿verdad? Idealmente esa nave espacial está transportando cosas que van a tener la capacidad incluso múltiple de en ese mismo nanodispositivo que transporta, puede transportar elementos que puedan hacer la parte de imagen, de tomar una imagen, diagnosticar dónde está el tumor, luego la detección correcta y luego hacer el blanco biológico, la diana terapéutica, y luego ir reportando cómo va avanzando el tratamiento. Esto sería como que maravilloso y curiosamente, pero lo impresionante es que ya empieza a ser realidad en algunos casos. Miren, nanodispositivos que ya se usan son sensores hechos por nanoalambres. Estos nanoalambres que están aquí son un sensor porque cuando ciertas partículas que son emitidas por las células cancerosas, que se llaman biomarcadores, estas biomarcadores pasan por el nanosensor, esto emiten una señal que puede ser detectada y de esa manera se puede detectar con estos sensores nanométricos la presencia de estos biomarcadores que indican la presencia de un tipo de cáncer. Por otro lado, las nanopartículas, que son aquí de hecho estas son imágenes de microscopía electrónica, y encima tiene esto, por ejemplo, aquí se ve cómo las nanopartículas pueden utilizarse para imágenes y también detectar esas lesiones malignas, ¿no? Esas nanopartículas que pueden funcionar para hacer imágenes, por ejemplo, típicamente son los puntos cuánticos que pueden fluorecer cuando se les irradia con luz ultravioleta y emitir luz y de esa manera señalar en dónde están las células cancerosas. Miren, les voy a dar un ejemplo de un fármaco típico que se usa, es la doxorubicina. La doxorubicina se usó muchos años como un antibiótico, pero luego se descubrió que era muy bueno para tratar ciertos tipos de cáncer. El problema es que tiene efectos secundarios muy, muy fuertes, muy agudos. Causa náusea, vómito, arritmias, neutropenia, alopecia, que es cuando la gente se pierde su pelo y eso. Entonces, la acumulación de la dosis causa efectos cardíacos fuertes y puede llevar incluso a infartos y a la muerte, ¿no? Sin embargo, la doxorubicina es muy buena. El problema es que se tiene que dar en tal cantidad que eso lo que ocasiona es que es tanto que eventualmente puede causar todas estas cosas. Aquí lo que uno desearía sería decir, bueno, a lo mejor si yo logro transportar la cantidad necesaria y que esta cantidad de doxorubicina solamente se libere en la vecindad de los tumores, pues eso sería ideal porque ya no tendría que dar tanta cantidad y se liberaría. Y por eso es que nosotros pensamos en estudiar nanodispositivos diferentes como nanopartículas, nanotubos, grafeno y derivados para el transporte de fármacos y la liberación inteligente de los mismos o eficiente, ¿verdad? Por ejemplo, lo ideal sería poder transportar la cantidad adecuada y que solamente se liberara en la vecindad de una célula cancerosa y no en las células de tejido normal, por ejemplo, de páncreas o algún otro órgano que se haya enfermado. Miren, aquí hay un dibujito de un nanotubo. Y este nanotubo, pues, bueno, lo sacó Prato y Costarelos, que son muy famosos en aplicaciones de nanotubos para el diseño de fármacos. Y aquí la idea es esta, ¿no? Si yo le puedo pegar a la superficie del nanotubo moléculas de fármacos, y pueden ser estas otras cosas, por ejemplo, puede ser fluoresceína, y eso sería algo que permitiría hacer imágenes, y esto sería como el fármaco que se liberaría para alguna cosa. Puede ser un antibiótico, puede ser otro tipo de fármacos. Y de esta manera esto sería como la nave espacial, un poco ya más acercándonos a cosas más realistas, ¿no? Miren, aquí ya hay algo mucho más realista. La nave espacial, ¿en qué se convirtió?
pues por ejemplo, esta nave espacial, que en realidad es un nanotubo, en la superficie tiene pegado primero esta molécula, veanla, llega hasta aquí, hasta este nitrógeno. Esto no es un fármaco, esto es algo que llamamos un linker o una molécula que es el puente entre el nanotubo y la molécula biológicamente activa. ¿Verdad? Este es un antibiótico y esto justamente se usa para el transporte y liberación eficiente de este antibiótico. ¿Verdad? Aquí esta misma molécula que es el link o el puente, aquí está también, llega hasta el nitrógeno, pero aquí lo que tiene pegado es una fluoresceína y un fármaco se llama metotrexato, que por cierto es uno de los fármacos que ahora se hizo mucha política de que era de los que faltaban y había muchas huelgas y porque no llegaba el fármaco y que lo tuvieron que importar. Bueno, pues es este que está aquí, ¿verdad? Pero vean, llega hasta aquí. Entonces, está pegado con este linker y este está pegado con este linker. La idea de los linkers es que esos se pegan previamente en el nanotubo y una vez que están pegados con ciertas técnicas, después ya se puede hacer una síntesis orgánica normal para pegar la fluoresceína o el fármaco al extremo de la molécula que es el puente, ¿no? Y ya es más complejo, esto es para actividad inmunogénica, ¿verdad? Entonces, como ven, pues eso serían realmente en la práctica el tipo de nanodispositivos transportadores que la caricaturita que pusimos era la nave espacial, ¿no? Bueno, les voy a contar algunos ejemplos de este tipo de trabajos que estamos haciendo en nuestro grupo con nuestros estudiantes en el Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la División de Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de Guanajuato. Miren, primero de todo les voy a contar un poquitito para que vean un poco en qué tema nos estamos metiendo. Incluso si les interesa alguno de estos, pues sería muy interesante colaborar. Miren, por ejemplo, el modelado de la funcionalización de los nanotubos de pared sencilla. Esto es interesante porque bueno, para nosotros dependiendo del tipo de cálculos y estudios computacionales que hagamos, a veces tenemos que tomar sistemas modelo finitos y no tan grandes como son en los experimentos, porque pues nos revienta la computadora, incluso a pesar de que ahora tenemos computadoras muy buenas, que llamamos clusters, que tenemos incluso en Guanajuato un laboratorio nacional de supercómputo, y aún así, pues dependiendo del tipo de cálculo que sea, nos tenemos que medir, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos un modelo de nanotubo que tiene solamente 100 átomos y lo hacemos de tal manera que tiene propiedades metálicas y quiralidad, ¿verdad? Los cálculos que hacemos para esto son cálculos que llamamos de teoría funcionales de la densidad. No los voy a aburrir con los detalles de cómo los hacemos. Simplemente les voy a comentar más bien los resultados. Si a alguien le interesa o sabe de estas técnicas, podemos también platicarlo o podemos comunicarnos directamente. Pero bueno, estos cálculos de funcionalidad de densidad simplemente es una variante de los cálculos de la química cuántica, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que sacamos fue un modelo de la funcionalización de los nanotubos de carbono de pared sencilla, porque esta funcionalización, entre otras cosas, también permite una solubilización en medio acuoso. Acuérdense que el medio fisiológico básicamente es agua, con sales y otras cosas, pero bueno, cuando nosotros metemos algo como un nanotubo o una nanopartícula como fullerenos al cuerpo humano, al medio fisiológico, pues el carbono es soluble. Y si metemos tal cual esto, pues estas cosas no son solubles y se acumulan y no hay una biodistribución y eso causa toxicidad, ¿no? Entonces, independientemente que pudieran ser buenos transportadores, pues de entrada tendríamos un problema de toxicidad. Pero cuando están funcionalizados estos nanotubos, esto típicamente les da un incremento notorio en su solubilidad, porque la funcionalización precisamente hace que aparezcan cargas y eso es algo que es importante. Además, otros de las moléculas que funcionalizan, de estos linkers que decíamos, pues aparte de que dan estas cargas y aumentan la solubilidad, permiten pegar, adherir pues los fármacos y otras moléculas de interés para ser transportadas al interior de la célula.
Entonces, bueno, pues aquí hemos hecho estudios de qué es lo que pasa con la funcionalización o incluso con otros procesos más simples. Por ejemplo, estos son los orbitales LUMO, los más bajos desocupados, que es típicamente donde entraría carga. Como ven en el nanotubo pristino, el que no tiene nada, el modelo indica que pues esto es muy simétrico, no tiene una zona donde pudiera pensarse que podría haber una zona capaz de recibir carga. Y sin embargo, vean, cuando causamos defectos, que la gente que hace materiales sabe que los defectos son muy importantes para aumentar la reactividad, vean, aquí hicimos una vacante en el nanotubo y eso inmediatamente incrementa aquí la zona del humo, lo cual hace ver que esta sería una zona que podría recibir carga. Es decir, esto sería para ataques de tipo nucleofílico, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, esto de acá es una zona donde quitamos un hidrógeno de un extremo y esto genera un radical libre aquí, pero esto inmediatamente aparece este chipote que también le da una reactividad importante en donde falta un hidrógeno, ¿verdad? Que están dopando a estos nanotubos. Bueno, otro tipo de trabajos que hemos hecho son, por ejemplo, el estudio de ciertos fármacos como el cisplatino, y cómo pueden ser transportados por estos nanotubos de pared sencilla. Esto lo dijo Eric Díaz Cervantes, y él hizo estos tipos de cálculos de FT que cuando son demasiado grandes los sistemas, porque fíjense, el sistema para fines de un cálculo cuántico es enorme, porque tiene el nanotubo, vean acá abajo a la izquierda, ahí está pegado el linker, la molécula orgánica, en la cual pegamos el cisplatino, que además tiene átomos de platino, que son los que nos dan más terror en los cálculos cuánticos, porque tienen una serie de dificultades, como que puede haber diferentes multipletes y estructuras electrónicas y átomos de cloro y demás. Y bueno, toda esta cosa, la idea es que también esto transportaría al cisplatino, ¿verdad? Para eso se tuvo que hacer un método que se llama híbrido Sonium, donde se trata a un nivel de cálculo de teoría la parte más sencilla y a otro nivel la parte más complicada. Por cierto, como sé que por ahí anda oyendo Brenda, mi alumna, fíjate bien, Brenda, porque estos son los cálculos que ahora te tocan hacer a ti. Bueno, perdón. Típicamente, por ejemplo, aquí estudiamos cómo se modifican ciertas propiedades como el potencial de ionización, la afinidad electrónica, el momento dipolo del fármaco libre o el fármaco cuando está conjugado con el puente, el linker y el nanotubo. Entonces, pues vemos que sí hay una serie de modificaciones que son las que, bueno, en el artículo explicamos cómo pueden explicar los cambios observados. Bueno, entonces típicamente pues tenemos este cálculo y la idea es que una vez que tenemos estudiadas las propiedades del fármaco libre y del nanotubo funcionalizado y ya tenemos todo, por cierto, cuando ya tenemos el fármaco pegado al nanotubo a través de esta molécula linker, a esto le llamamos un nanovector, siguiendo la nomenclatura que se usa en biología de que el vector transporta, es una forma de transportar algo, ¿verdad? Por ejemplo, el mosquito anófeles es un vector para el dengue, y así tenemos vectores para diferentes cosas. Entonces aquí el nanovector interactúa, por ejemplo, con una proteína y la idea es si en la interacción con una proteína o con la célula con la que debe de interactuar es capaz de liberar el fármaco y actuar como debe de actuar. Por ejemplo, puede ser una enzima, puede ser DMA, dependiendo de el tipo de cáncer que estamos tratando de cuidar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un problema importante, ya que tenemos el nanovector formado, el fármaco pegado al linker y al nanotubo, y llega a la vecindad de la célula cancerosa, ¿cómo va a saber, cómo va a distinguir que esa es una célula cancerosa y que ahí se debe de liberar eso? Además, ¿cómo se va a liberar? Porque para empezar esto se pegó aquí con un enlace que se llama peptídico, que es un enlace carbono de la molécula linker, nitrógeno.
porque este es un NH2, ¿verdad? Este grupo que está aquí. Entonces, este carbono, este enlace que se llama peptídico, pues hay que romperlo y no se rompe solo, porque si se rompiera fácilmente, pues no sería efectivo el método de transporte. Tal vez se rompería antes de que llegara, pero una vez que llega se debe de romper y solamente ahí, no en donde están las células sanas, porque eso haría que a lo mejor se atacaran otras células. Entonces, fíjense que eso lo descubrió Eric, porque él encontró que en la vecindad de ciertas células tumorales se sobreexpresa una enzima que interesantemente es una enzima que rompe el enlace peptídico, ¿verdad? Entonces, estas se llaman proteasas, y la proteasa en cuestión es una proteasa que tiene el nombre código KLK5 y que aparece sobreexpresada en las células cancerosas del ovario. Entonces, esta es la proteasa. Y vean ustedes cómo el estudio docking que hicimos, que docking quiere decir un estudio por interacciones moleculares, pero no cuántico, porque son tantísimos los átomos que hay ahora en la enzima, que si bien hacemos cálculos cuánticos en el sistema del nanovector libre, o cuando tiene solamente el nanotubo y el fármaco, pues cuando ya estamos buscando la interacción con la proteasa, ahí tenemos que hacer un cálculo más de tipo mecánica clásica, que se llaman docking, y que son los más utilizados por la complejidad de las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos y las demás biomoléculas. Bueno, pues entonces aquí la idea es encontrar en cavidades y en qué cavidad se va a meter y si esa interacción va a ser una interacción fuerte o no, como que permita distinguir que ese es el sitio activo, ¿verdad? Bueno, pues precisamente aquí se ve el detalle del sitio activo de la enzima y aquí se ve cómo el nanotubo transportó al fármaco, lo insertó en una cavidad y en esa cavidad los residuos de aminoácidos más importantes con los que interactúa son estos, y aquí se ve el detalle del fármaco y podemos calcular la energía de interacción y nos damos cuenta que solamente con estos 4 aminoácidos está el 51% de la energía de interacción total, y esto pues es muy interesante porque muestra que es posible que en la vecindad de estas células neoplásicas se libere efectivamente por este mecanismo de interacción con las proteínas sobreexpresadas, KLK5, el fármaco que va a justamente atacar a las células cancerosas. Pero lo interesante es que la propia célula cancerosa genera como la señal con la que se le puede atacar, que es lo que encontró Eric en su doctorado. Al tener las enzimas KLK5 sobreexpresadas, eso permite dirigir hacia esa zona a nuestros nanovectores y que mayormente se liberen ahí los fármacos. Entonces, bueno, esto fue parte del doctorado de Eric. Y luego tenemos otros trabajos donde hemos estudiado otro tipo de fármacos, que son fármacos que actúan sobre histonas. Las histonas son proteínas que se utilizan para empacar y desempacar el DNA. Por ejemplo, hay la HDAC, que es la histona de acetilasa, que esta lo que hace es que le quita toda esta capa de acetilada al DNA y lo hace más, como más bolita, y eso permite que no haya transcripciones y que además se pueda empacar como octámeros en el núcleo de la célula. Y al revés, cuando se trata de que si haya transcripción, pues existen estas transferasas de histonas acetiladas, las HATs, que lo que hacen es acetilar, y entonces puede ocurrir la transcripción. Entonces, existe un tipo de cáncer en el cual justamente lo que se busca es bloquear la acción del HDAC, y esto lo trabajó Luis Baena, que se tituló hace 2 años y ahora trabaja con una cátedra de CONACYT en la Facultad de Medicina en la UNAM, haciendo este tipo de cosas. Aquí el fármaco comercial original se llama el ácido suberoilanilido hidroxámico o SAHA.
o el nombre comercial es Vorinostat. Y la idea pues es entender cómo funciona el mecanismo de este fármaco y a partir de ese entendimiento tratar de diseñar nuevos fármacos pues que fueran mejores o más competitivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudiamos por docking cómo interactúa este fármaco con la cavidad en las enzimas, pues notamos que se mete por una cavidad que en el fondo hay un cofactor que es zinc 2. Y entonces, típicamente lo que hace el fármaco es que tiene una zona, vean arriba a la derecha, que es la que se quela, se forma un quelato, con el zinc que está al fondo de la cavidad. Luego hay una parte que se le llama el linker, que es esta parte larga que permite que pueda penetrar por la cavidad. Y luego afuera hay una parte que decimos que es el que tiene que ver con el reconocimiento de la superficie y que permite incluso anclarlo en la superficie para que este sistema se quede ahí. Entonces el fármaco idealmente tiene estas tres partes, ¿verdad? Una parte que se va a pegar al metal, una que une esta parte y que permite penetrar la cavidad y otra que se queda afuera y que es la que se pega y que mantiene estable a esto. Bueno, pues entonces idealmente pues lo que uno tiene que hacer es tratar de ver si lo ideal sería mejorar la zona que interactúa con la superficie, agrandar o decrecer el tamaño del linker o cambiar la zona que se pega aquí, que es la parte del ácido hidroxámico, ¿verdad? Esta parte así se llama. Entonces, bueno, pues hemos podido diseñar algunos nuevos fármacos basados en el entendimiento de esta acción y luego ir cambiando estas partes, lo que nos ha permitido descubrir cuál es el farmacóforo, es decir, la parte que es la parte activa farmacológicamente de toda esta molécula para poder diseñar nuevos fármacos que incluso han tenido pruebas biológicas, las pruebas, aquí por ejemplo se nota esto de los equipos interdisciplinarios, los estudios in silico computacionales los hicimos en mi grupo, pero la parte de la síntesis orgánica, obviamente no la hicimos en mi grupo, las hizo el doctor Miguel Ángel Vázquez en el grupo de síntesis orgánica, que también hicieron la caracterización de los productos sintetizados, y luego ya que se tuvieron estos en el laboratorio de toxicología de la doctora Minerva Martínez Alfaro, del Departamento de Farmacia, se hicieron las pruebas biológicas de citotoxicidad, apoptosis, inhibición de la proliferación y demás, que pues permiten ver qué tan buenos son los fármacos que podemos primero diseñar, luego sintetizar y luego probar, ¿no? Y bueno, más detalles van saliendo en las referencias que están abajo. Bueno, se pudo estudiar el mecanismo, cómo actúa el SAHA al entrar en la cavidad y con quienes interactúa. Y luego, pues, aquí tenemos otros detalles del docking del SAHA en la histona. Bueno, otros trabajos que han hecho en mi grupo ha sido diseñar nanovectores, pero estos son a partir de partículas de carbono, típicamente fullerenos, y lo que hemos hecho es tratar de entender cómo ciertos fármacos podríamos ayudar a que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Ustedes seguramente recuerdan que la barrera hematoencefálica protege al encéfalo, al cerebro, la médula espinal, de que pueda ser vulnerable y que tóxicos u otras sustancias fácilmente pudieran atravesar a estos órganos que son tan sensibles y vulnerables. Entonces están muy protegidos. Pero eso obra en sentido adverso cuando, por ejemplo, hay un tumor en el cerebro y se quiere tratar con fármacos anticancerosos, es muy difícil que atraviesen esta barrera. Y entonces esta barrera, pues, causa que del 100% de fármacos que se pueden usar anticancerosos, el 98% no pueden traspasar esa barrera hematoencefálica. Entonces, lo que hemos estudiado es que la formación de nanovectores mejoran el transporte y la liberación de fármacos a través de la barrera, y esto pues lo hizo Erika, que ya vimos su foto, ¿verdad? Erika terminó su maestría y ahora está haciendo su doctorado en la UAM Iztapalapa. Lo que estudió para su tesis de maestría fue esto,
Aquí se ve el fulereno funcionalizado. Aquí se ve, por ejemplo, esto es el linker, la molécula orgánica, y la vamos a pegar a diferentes fármacos. Entonces, lo que ella estudió fue varias combinaciones de diferentes linkers con varios fármacos y ver si mejoraba o no mejoraba el traspaso de la barrera hematoencefálica. Vean que a veces el problema no es que no haya fármacos, sí hay fármacos y son buenos. El problema es que o se tiene que dar mucho y son demasiado activos y entonces pues allí hay que mejorar el transporte, o en este caso el transporte es más bien pues porque no traspasa la barrera hematoencefálica. Entonces en este caso es mejorar ese traspaso, ¿verdad? Entonces este fármaco se llama el 5-fluoracilo y lo que estamos tratando de ver es qué tan fácil es formar todo el nanovector y ver cómo traspasa la barrera en comparación a los fármacos libres, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hicimos un montón de combinaciones. Todos estos son los nanovectores con diferentes linkers. Si se dan cuenta, lo último que está, el anillo, es el 5-fluoracilo, ¿verdad? Pero está pegado con diferentes linkers a la nanopartícula. Y entonces la idea es ver pues, si algunos son más eficientes que otros y cómo pueden pasar. Miren, aquí hicimos otra de las técnicas que les enseñé en la gráfica. Esto es lo que se llama un modelo CUSAR. CUSAR quiere decir relaciones, estructura, actividad cuantitativas. Y básicamente es métodos estadísticos que en base a una serie de descriptores, que así se llaman ciertas propiedades que se conocen, se miden en diferentes moléculas que pueden ser similares, pues se genera esto que le llamamos un modelo o una correlación lineal CUSAR. Entonces, por ejemplo, esto es ver si es posible encontrar ciertos descriptores. Lo ideal es que sean los menos posibles, porque si le ponemos infinitos, pues seguramente pueden describir cualquier cosa, pero la idea es que sean 4, 5, 6 máximo, y tratar de predecir alguna propiedad. Aquí la propiedad que se quiere predecir es log-BB, y log-BB se define como el logaritmo de la concentración del fármaco que pasó al cerebro entre la concentración que se quedó en la sangre. Entonces, vean ustedes que si la concentración en el cerebro es mucho mayor que la concentración en la sangre, este número es mayor que 1 y este logaritmo va a ser positivo. Si son iguales, va a ser 1 y va a ser 0. Y si no pasó mucho, se quedó más en sangre que en cerebro, va a ser menor que 1 y va a ser negativo. Entonces, en base a eso, pues se prueba esto, ¿verdad? Por ejemplo, para desarrollar este modelo, lo sacamos a partir de 50 fármacos que se conocen, que pasan la barrera hematoencefálica, pero no son muy buenos. Entonces, como no son muy buenos, pues la idea es ver si a la nanoconjugarlos, ponerles un nanodispositivo, es posible que mejore su comportamiento para traspasar la barrera. Aquí se hace una prueba de qué tan bien salió el modelo y se comparan, por ejemplo, valores experimentales en azul de ciertos fármacos que se llama el conjunto de validación. Son fármacos que no se usaron para hacer el modelo, pero que son similares y se prueba con ellos. Y en rojo está lo que predice el modelo. Entonces, como ven, algunos están mejor, otros están peor. Y en base a eso, se aplicó a todos los nanovectores que se formaron con los fulerenos que les enseñé hace rato. Y vemos, por ejemplo, que efectivamente hay algunos, por ejemplo, estos que están acá, estos 4, que están acá, todos estos que están acá, del 1F hasta el 8F, son los que ya tienen, ya están funcionalizados. Pero estos que están acá son los que ya tienen al fármaco. Y entonces aquí se ve, por ejemplo, cómo, por ejemplo, algunos de ellos, como estos que están acá, se vuelven positivos. Mientras que cuando no tenían por ejemplo, el 6F, aquí se ve mucho más chiquito, pero son estos que están acá, que son todos estos que están acá, acá están todos negativos, o sea que pasan poco la barrera hematoencefálica. Y en cambio aquí, pues se nota que pasan mucho mejor, ¿no? Y cuando ya tienen el fulereno, pues es todavía mejor la forma de pasar
a la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, pues es notorio la predicción de que si formamos el derivado nanoestructurado, pues que hay mucho mayor probabilidades de que estos fármacos atraviesen la barrera hematoencefálica. Luego tenemos aquí un poquito, para terminar ya en unos 5 minutitos, las posibles interacciones entre moléculas que son antirradicales libres o antioxidantes y el grafeno y algunos de sus derivados. Como ustedes saben, el grafeno pues es una superficie que se puede extraer del grafito, pero queda solo la superficie, es decir, es bidimensional. Por muchos años se pensó que eso no sería estable, pero después se ha encontrado que son estables. Y en tiempos más recientes se ha encontrado que las aplicaciones químicas pueden ser más interesantes con pequeñas pedacitos de grafeno que les llaman flakes o hojuelas, porque se parecen como a las hojuelas de los cereales. Y entonces son planos, pero como son finitos, entonces no son totalmente planos, sino que toman curvaturas y eso cambian algunas de sus propiedades, dándole cierta reactividad que no tiene, por ejemplo, el grafeno puro. El grafeno puro extendido infinito, pues ni siquiera tiene un gap, homolumo, y en cambio los flakes o los grafenos finitos, que son los que ha modelado Brenda, que aquí aparece Brenda, son pues sistemas finitos de grafeno que tienen reactividad y que permiten que se les peguen cosas y también usarlos para transportar. En el caso de Brenda, lo que ella está estudiando, pues es que también podrían, bueno, este es el caso general, que el nanoacarreador del fármaco puede transportar mejor al fármaco al interior de la célula. Brenda, pues lo que ella le tocó hacer en su doctorado, pues es estudiar al grafeno y derivados del grafeno por dopado o por funcionalización para ver qué tan bien pueden funcionar para transportar estos sistemas que son antirradicales. Aquí está el grafeno, por ejemplo, y la idea es que pues se le pueda justamente pegar uno de estos sistemas, es un fármaco, un antirradical, y que de esta manera sea posible hacerlo penetrar a la célula y que ahí pueda, por ejemplo, actuar como un antioxidante contra radicales libres y de esa manera pues proteger a la célula de los efectos dañinos de los oxidantes o como son los radicales libres. Entonces, por ejemplo, ella estudió muchas posibilidades, es una chica muy sistemática, así que estudió el grafeno, cómo se puede dopar con boro, con nitrógeno, con fósforo, el óxido de grafeno, que en realidad el óxido de grafeno pues tiene varias especies de oxígeno pegadas en la superficie, tipo éter, tipo hidroxilo, tipo carboxilo, también el grafano, en el cual la funcionalización son átomos de hidrógeno, o el fluorografeno, que son átomos de flúor, o cosas donde aparecen dobles ligaduras en medio, como el grafino o el grafdiino, que aparecen dienos en medio. Aquí no es un dieno, es una sola doble ligadura, o el graftrino, ¿no? Bueno, todos los probó Brenda. Bueno, ay, Brenda, te dije que ese no lo pusieras. No le salió a Brenda, ni modo, es fallido. Creo que es Brenda un día que estaba enojada de chiquita. Y entonces, bueno, ella hizo muchísimos estudios de esto. Por ejemplo, acaba de tener un artículo aceptado sobre la pura parte que tiene que ver con grafeno y derivados. Y aquí se ven, pues, por ejemplo, cómo cambia el potencial electrostático molecular a lo largo del sistema. Es un sistema también finito. Y cómo se ve cómo este es el grafeno puro en el modelo finito, este es el grafino, el grafidino, aquí se ve, por ejemplo, cómo aparecen estos huequitos, pero también se ve cómo, por ejemplo, las zonas rojas es donde tienden a acumularse los electrones, y las azules donde tienden a salir de ahí. Y entonces aquí se ve como si hay notoriamente una redistribución de la carga en base a con qué lo estamos dopando, lo cual permitiría pensar en que hay, dependiendo cómo lo dopamos o lo funcionalizamos,
con boro, nitrógeno, fósforo, o con esto de las dobles ligaduras y demás, pues podemos generar zonas para ataques nucleofílicos o electrofílicos, que es justamente lo que va a hacer Brenda ahora con los moléculas antirradicales. Hay algunos que son endógenos, como la melatonina y sus metabolitos, que han sido muy estudiadas en otros trabajos en el grupo de la doctora Minerva Martínez, y también nosotros los hemos estudiado para otras cosas que voy a hablar después. Y hay otros exógenos, que por ejemplo son el ácido chicórico, la curcumina y algunos más conocidos como la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E y demás, ¿no? Lo que está haciendo finalmente Carolina Ruiz, es estudiar la interacción que tiene la gentamicina con células tubulares del riñón, porque esto causa daño renal. Resulta que el daño renal, que es un problema importante en México, se puede causar pues por muchas razones, por ejemplo, por diabetes o por otro tipo de enfermedades de ese estilo, pero también puede ser causado por intoxicación con sustancias tóxicas químicas, como es la gentamicina, que es un antibiótico, o por plomo, que es también muy famoso el daño renal por plomo. Y entonces estos son trabajos que se están haciendo experimentalmente en el grupo de la doctora Minerva Martínez, y ahí Carolina pues quedó como que en medio, porque ha aprendido la parte experimental en ese laboratorio, y con nosotros ha aprendido a utilizar las técnicas computacionales para tratar de entender los mecanismos de acción, porque nosotros pensamos que si no se entienden los mecanismos de acción es difícil pues encontrar formas de evitarlo, mejorarlo, o encontrar otras sustancias que interactúen con esto para evitar este tipo de daño, o para evitar problemas que se causan como la inflamación. La inflamación en daño renal por plomo pues es algo que está estudiando en su tesis de maestría que acaba de empezar Alberto González Rodríguez. Entonces aquí voy a comentar un poquito. Lo que encontró esta Carolina fue que la administración de la gentamicina, este antibiótico, es muy buena porque es casi el medicamento de primera instancia cuando los bebés o los niños chiquitos tienen pulmonía. Sin embargo, es conocido que no debe de administrarse por más de 7 días, porque después de 7 días causa este daño tóxico a los riñones. Entonces, por eso es que no puede hacerse por mucho tiempo. Entonces, aquí un poco nuestra idea es tratar de entender qué pasa con estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la composición de la gentamicina típicamente tiene estos 5 componentes. Esa es la fórmula comercial. Se administra, y bueno, pues va por toda la sangre, por todos lados, y finalmente, ya que hizo su acción antibiótica, se acumula en el riñón. El problema, como les decía, de la acumulación en el riñón es que esto causa daño renal, y el riñón con el tiempo pues puede irse dañando de esta manera hasta que ya tenemos un riñón totalmente dañado y que pierde su función renal, y entonces puede esto acabar típicamente pues en diálisis o trasplantes de riñón, que es el único remedio que se tiene cuando se llega a ese nivel, ¿no? Bueno, por ejemplo, cosas que tuvo que aprender a hacer Carolina con nosotros fue que para entender cómo actúa la gentamicina, se piensa que el sitio activo de la gentamicina es en una proteína que se llama megalina. Como su nombre indica, mega es enorme, gigantesca, es como 10 veces más grande que la hemoglobina. Y entonces es muy difícil trabajar con esa estructura tan grande. De hecho, experimentalmente ni siquiera está cristalizada completamente, sino lo que encuentra uno son diferentes dominios cristalizados. Y entonces, bueno, pues, entonces, pues no teníamos la información de estructural completa de esa megalina, y lo que tuvo que hacer Carolina fue aprender métodos computacionales para, en ausencia de una estructura
adecuada de una proteína, cómo modelarla por lo que se llaman métodos por homología, ¿no? Entonces, bueno, los métodos por homología comienzan consiguiendo una secuencia proteica que pues no tiene la información tridimensional, esta casi siempre se tiene, pero luego pues empezar a detectar a partir de plantillas o templates de estructuras análogas, las que podrían ajustarse a esta, y a partir de ahí comenzar a construir y optimizar un modelo tridimensional, y luego que se tiene este modelo tridimensional, muy diferente al que salió de partida, pues este modelo tridimensional se hacen pruebas para verificar la calidad del modelo, son pruebas estadísticas, y cuando es de suficiente calidad, pues ya se considera que es el modelo final, y si no, se tiene que volver a empezar todo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso, pues Caro tuvo la capacidad para encontrar algunos homólogos de megalina, que ya con eso le permitieron estudiar luego, pues, docking y otras formas de interacción, ¿verdad? Y eso es parte de su tesis de maestría, que también la va a hacer pues así a distancia, porque ya es próximamente, y pues seguimos con los problemas de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, estas fueron las estructuras que encontró Caro, que no se tenían antes y que nos han permitido estudiar la interacción de la gentamicina con la megalina. Bueno, termino solo enseñándoles una foto de algunos de los equipos que tenemos en el Laboratorio Nacional. Y también tenemos aquí, pues, un poquito de lo que consta, el número de cores que tiene, pues una serie de datos técnicos que nos permiten un poquito entender la velocidad, la capacidad de memoria y todo que tiene este sistema de cómputo. Y aquí tenemos pues quiero agradecer a los colaboradores con los que hemos hecho todo esto. Por ejemplo, está tal vez en orden de cómo es la colaboración, pues con el doctor Marco Antonio García Revilla, que está con nosotros en el mismo departamento y en el mismo cuerpo académico de química computacional, pues hacemos todo lo que son los cálculos teóricos de este tipo de sistemas. Luego la síntesis orgánica, que en alguna forma pensamos que ayudamos a guiarla, orientarla o luego entenderla o analizarla, pues la hace el doctor Miguel Ángel Vázquez en su grupo de síntesis orgánica. Y luego, pues los compuestos que se logran sintetizar o lo que se quiere probar, las pruebas biológicas las hace la doctora Minerva Martínez, que puede hacer las pruebas de citotoxicidad, apoptosis y demás, ¿no? Entonces, pues entre los tres hemos logrado conformar un equipo que ha aprendido a hablarse, a trabajar, a explicarse las cosas y a poder luego tratar de sacar resultados conjuntos. Y eso, pues, nos ha llevado a esto, ¿no? También agradezco mucho a los estudiantes que han estado en este proyecto. Eric Díaz, que lo vimos, ahora ya está titulado, ahora es profesor en una de las nuevas sedes de la Universidad de Guanajuato, en el noreste, cerca de San Luis Potosí. Taide Villaseñor hace un postdoctorado en el CIMBESTAB en México, en un grupo de química orgánica experimental, por cierto, es el teórico de cabecera ahí para problemas que surgen. Luis Córdoba está en la Facultad de Medicina con una cátedra CONACYT ahora como profesor en la UNAM. Erika Navarrete, pues también les enseñé, es la que hizo lo de la barrera hematoencefálica. Ella está haciendo su doctorado en la UAM. Brenda Manzanilla, ella está en el último semestre de su doctorado y bueno, después de eso lo más seguro es que se vaya a hacer un postdoc a Estados Unidos. Carolina Ramírez también tenía planeado una estancia en Alemania en este tiempo, pero pues fue una de las tantas cosas que nos hizo cambiar de planes la pandemia. Se suspendieron las becas, las visas, todo. Entonces también es probable que Carolina pues más bien lo convierta en un doctorado, la estancia que quería hacer en Alemania. Francisco Parker González, pues él está haciendo otro tipo de estudios para diseñar nuevos fármacos para tratar arritmias. Y Alberto González es el que les conté que está estudiando el daño renal por plomo, está empezando esos estudios apenas. Y bueno, aquí
tenemos algunos de nuestros estudiantes ascendiendo en la escala de la sabiduría. Y creo que eso sería todo. Así que pues, pues le cedo el control a René y a Linda por si tienen algunas preguntas. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Serían en directo o por chat? Ustedes me dicen, ustedes controlen, por favor. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor Juvencio. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante. Entonces vamos a pasar a las preguntas, que lo pueden hacer abriendo su micrófono o escribiéndolos en el chat. A ver, ¿quién se anima? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy estudiante de maestría en electroquímica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, es que me surgió una duda. Cuando estaba empezando la presentación, comentó que la medicina se estaba orientando a ser más preventiva y más personalizada. Sí. Mi pregunta es si con sus estudios se puede simular, si se puede personalizar como para una persona en específico. Sí. Bueno, digamos que las 4 Ps involucran el concurso de investigación de pues muchas áreas, ¿no? Y muchas cosas. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, la parte de personalizar tiene que ver con, por ejemplo, si una persona resulta, pues esto, ¿no? Por ejemplo, muy, muy susceptible por razones genéticas a algún tipo por ejemplo, el mismo contacto con la gentamicina, por poner un ejemplo, a ciertas personas puede no causarle efectos más que después de muchos días y eso, y a otras personas les puede causar efectos relativamente pronto. Entonces, este tipo de estudios que estamos haciendo que nos permite comprender o que nos quiere llevar a comprender cómo es la interacción de la gentamicina, con qué proteínas, en qué parte y todo eso, nos podría permitir entender que a lo mejor a la gentamicina, ya ves que dije que tiene 5 componentes la formulación comercial. Uno de los problemas que hemos tratado de averiguar con Carolina, que la ha estudiado en su tesis, es si no será que alguno de esos componentes es el que es el más tóxico y que los otros 4 puedan tener la suficiente capacidad terapéutica para que si le quitamos el componente tóxico, pudiéramos tener 4 que no son tan tóxicos y que eso fuera una nueva formulación de gentamicina que permitiría bajar la toxicidad y que a lo mejor a la gente más susceptible le serviría. Entonces, en ese sentido, podría ser un ejemplo que se me ocurre en este momento de cómo personalizar un tratamiento, ¿no? A lo mejor podría haber 2 tipos de gentamicinas, A y B, y una de ellas para gente más susceptible, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea cuando decimos personalizar la medicina. Ok, muchas gracias. Nada, gracias por la pregunta. No te oigo, René. ¿Puedes poner tu micrófono? Perdón, tenía. Sí. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Las voy a leer. ¿Han probado otros materiales nanoparticulados aparte del carbono? Sí, por ejemplo, nada más que sí, me hubiera pasado otros minutos más, pero hemos probado lo que se llaman puntos cuánticos. Los puntos cuánticos, imagínate que son nanopartículas, se ven parecidas al fulereno, pero no son de átomos de carbono. Son, por ejemplo, de sulfuro de cadmio. El sulfuro de cadmio es un material que si haces nanopartículas a partir de él, preserva la red cristalina parecida a la de un diamante, pero AB, es decir, tetraédrica, pero con 2 átomos diferentes, A y B, y se pueden formar nanopartículas más o menos esféricas. Ahí, como hay 2 tipos de átomos, cadmio y azufre, se puede incluso jugar con otro tipo de efectos. Por ejemplo, la superficie exterior puede quedar más rica en cadmio que en azufre, y entonces se le pegan más fácilmente cosas que les gusta formar complejos con metales como el cadmio. O puede quedar más rica en azufre y entonces se vuelve un buen donador de carga para otras cosas con las que interactúa. Entonces, ese tipo de nanopartículas, de puntos cuánticos, hemos probado el sulfuro de cadmio y hemos probado otras que son de sulfuro de rutenio.
y esas también tienen este tipo de posibilidades. Los puntos cuánticos, el interés que tienen es que si tú los inyectas al cuerpo, y detectan a las zonas donde hay tumores y son absorbidos ahí. Entonces, son sistemas que si tú los iluminas con luz ultravioleta, por ejemplo, después emiten esa luz y tú los puedes hacer una imagen. Y unas cuantas células que tengan, que ya sean células cancerosas, pueden detectarse porque absorben preferentemente a los puntos cuánticos, muy particularmente el sulfuro de cadmio. Entonces, sobre todo sulfuro de cadmio, sulfuro de rutenio, hemos trabajado y también hemos trabajado otras, pero no con aplicaciones médicas, que son nanopartículas que son, por ejemplo, de átomos metálicos como plata, como oro y como cobre, y hemos formado lo que les llamamos nanoaleaciones, es decir, nanopartículas pequeñitas, pero que ya puedes hablar de un efecto de aleación. Y entonces ahí más bien el interés cuando usas solamente átomos metálicos puede ser otro. Por ejemplo, uno de ellos puede ser ver si se dan, dependiendo de los átomos metálicos que se usen, propiedades magnéticas. Y esas son de interés también en medicina, aunque no las hemos hecho nosotros, porque tú puedes guiar esas partículas por sus propiedades magnéticas aplicando campos magnéticos hacia las zonas de los tumores. Y también, por ejemplo, cuando son nanopartículas de plata o de cobre o de oro, o mezclas, también tienen efectos que son antibióticos, por ejemplo, a efectos en la salud. Entonces, esas son las que hemos trabajado, básicamente, que no son de carbón. Muy bien, perfecto. A ver, voy a leer más preguntas de Bruno Flores. Nos pregunta, ¿cuál considerarías la bibliografía básica para entrar en el mundo de la simulación de nanomateriales inorgánicos? Inorgánicos. Bueno, yo puse bastantes referencias, y en esas referencias, si le echas un ojo, vas a ver que ahí hay varios, en esos artículos, a su vez hay referencias a cosas más básicas. Entonces, tengo entendido que el doctor René y la doctora Linda van a grabar esta presentación y la van a subir, o ya la grabaron, la van a subir por YouTube. Entonces, a lo mejor yo recomendaría, pues, que si la abres y la ves con cuidado las referencias, pues para no estar dando ahorita nombres al aire, pues que ahí las buscaras y ahí verías que hay varias cosas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, si dentro de las nanopartículas, pues depende qué te interese. Hay puntos cuánticos, hay fullerenos, hay nanotubos. Por ejemplo, de fullerenos hay libros enteros, ¿no? Que son desde todo lo que usted quería saber, pero tenía que preguntar sobre los fullerenos, y están referenciados en esos artículos que puse. Muy bien. De Luis Segura. Hola, buen día. De los nanosistemas mostrados, ¿cuáles han mostrado ser los más biocompatibles? Bueno, lo que hemos encontrado es que si solo tienen carbón, no son muy biocompatibles precisamente porque no son solubles. Entonces, la biocompatibilidad, en nuestra opinión, para este tipo de sistemas aumenta en la medida en que logremos aumentar su solubilidad, porque eso es lo que va a permitir, pues, que no se acumulen. Por ejemplo, el fullereno es un buen transportador de los fármacos a través de la barrera hematoencefálica, precisamente porque no es tan soluble y tiene mucha afinidad por las membranas lipídicas, ¿verdad? Pero si nosotros queremos darle también solubilidad en agua, le tenemos que pegar algo, como un grupo que lo funcionaliza, como esos lípidos. Entonces, lo que necesitamos hacer es pegarle precisamente este tipo de linkers como los que yo puse en la presentación, que dependiendo del pH en que se encuentren, pues se pueden formar las especies iónicas y eso aumentar notoriamente la solubilidad. Los primeros dos artículos que se mencionan en el estudio que hice de funcionalización y que es el primero que comenté, pues ahí se ve, ahí no quise poner eso, pero hay unas
tablas donde se ve cómo aumenta respecto al fullereno pristino comparado con el fullereno funcionalizado, cómo aumenta la energía libre de Gibbs de solvatación, cómo aumenta el momento dipolo, y todos estos son medidas de qué tanto aumenta la solubilidad y por lo tanto, en nuestra opinión, aumenta también la biocompatibilidad. De acuerdo. Ahí me surge una duda sobre, refiriéndose a biocompatibilidad, también la toxicidad que pudieran tener. En el caso de los nanotubos, vamos a decir, sobre eso, ¿ustedes tienen alguna consideración al respecto? Sí, sí, todos estos sistemas, como comentábamos, si se administran como sistemas de carbono pristinos, pues no son solubles. No son solubles y tienden a acumularse. Y por lo tanto, si bien probablemente podríamos tener efectos de transporte y eso, pues tendríamos que estar cuidando la posible toxicidad. Brenda, por ejemplo, ha estado estudiando cómo es la toxicidad en estos sistemas. Ha calculado lo que se llaman las propiedades ADMET, ¿no? Absorción, excreción y la test de toxicidad. Y entonces ella ha estado estudiando la toxicidad de estos sistemas cuando ya están funcionalizados, el grafeno y sus derivados. Y lo que ella ha encontrado que la toxicidad medida a través de dos parámetros que son la mutagenicidad de Ames y bueno, otro parámetro que se ha recomendado es el gap homolumo como una medida de la toxicidad. A mayor gap homolumo es menos tóxico, entre más cerrado sea el gap homolumo es más tóxico, y eso se ha utilizado previamente ya como medidas de toxicidad. Con esos dos parámetros, ella ha podido comprobar que los sistemas como grafeno y sus derivados funcionalizados son mucho menos tóxicos o no tóxicos comparados con otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría comentar, aparte de la idea de que pues en general mejorar su solubilidad tiene que ser algo bueno, ¿no? Porque eso permite vías de excreción, por ejemplo, a través de la orina y demás, que no estarían necesariamente abiertas o no serían tan efectivas, excreción vía orina o heces fecales, si no fueran solubles, ¿no? Muy bien. Siguiendo con las preguntas del chat. Dice aquí, para la vacuna del COVID, ¿se integra en la formulación algún tipo de histona? ¿Cuál podría ser? No, pues todavía no hay vacuna. Ojalá y hubiera vacuna. Realmente hemos visto con mucha ilusión noticias recientes de compañías como AstraZeneca y demás que han hablado de que están haciendo vacunas. Son vacunas pues que en principio no está todavía divulgado las formas como actuarían, pero realmente no me aventuraría yo a adivinar qué es lo que se está tratando de hacer en las vacunas, porque todavía son cuestiones que están ahorita, ¿no? En este momento se habla de que hay como 180 grupos tratando de generar vacunas y demás, y bueno, pues seguramente, eso sí no tengo la menor duda, en más de uno de estos métodos debe de haber algo de aplicación de nanotecnologías, pero pues mientras esto no sea publicado o conocido, pues no lo vamos a poder conocer, ¿no? Todavía. Muy bien. Una más, Ileana García. ¿Se pueden realizar estudios similares en cuanto a analizar la interacción del nanomaterial con una molécula de interés en otros nanomateriales como los polímeros o en nanopartículas poliméricas híbridas? Sí. Bueno, imagino que cuando dices otro tipo de estudios ya no necesariamente estás pensando en aplicaciones médicas, ¿verdad? Entonces, te voy a comentar, hemos hecho algún tipo de estudios aplicados, por ejemplo, a polímeros, pero con una visión completamente diferente. No sé si conocen al doctor Antonio Martínez Richa,
que trabaja en Guanajuato también. Él es especialista en polímeros. Y con él y su grupo lo que hemos hecho es estudios tipo QSAR, es decir, sacar este tipo de correlaciones lineales, pero en vez para detectar una actividad biológica, más para detectar propiedades que son de interés en otro tipo de sistemas. Por ejemplo, los polímeros que él estaba estudiando cuando colaboramos en esto, eran polímeros que tienen aplicaciones como materiales nemáticos. Y entonces hay un proceso de ordenamiento de las moléculas del polímero que permiten utilizar esos polímeros, por ejemplo, para transiciones nemáticas, esméticas y demás, que pues son de utilidad, por ejemplo, para diodos y LEDs y cosas así, ¿no? Entonces, en este caso lo que interesaba era tratar de ver si podíamos, bueno, las transiciones nemáticas se considera que son transiciones de fase. Y entonces la idea era tratar de determinar cuáles son las temperaturas de transición nemática, porque esas temperaturas deben de ser tales que permitan tener la fase ordenada a temperaturas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, entre, vamos a decir, 0 grados centígrados y 60 grados máximos centígrados. Si está ahí, entonces esos polímeros pueden tener aplicaciones industriales comerciales para dispositivos que dependen del ordenamiento de esas moléculas. Y entonces hay una temperatura a la cual se desordena el sistema y pasa, hace la transición de fase, y entonces eso se espera que no ocurra, por ejemplo, a 20 grados centígrados o a 30, sino que eso ocurra mucho más arriba para que se pueda tener uno el comportamiento deseado con esos polímeros. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un estudio, QSAR, pero en este caso se llama QSPR, en vez de A se le pone una P que es propiedad, ¿no? Entonces son relaciones, estructura, propiedad, cuantitativas, y la propiedad en este caso es la temperatura de transición nemática. Entonces lo que encontramos fue, hicimos un QSAR que le llamamos cuántico, porque solamente utilizamos propiedades que se sacan de otros cálculos cuánticos para predecir la temperatura de transición nemática. Entonces, con una correlación lineal que pudimos hacer estadísticamente entre propiedades de una molécula como son su momento dipolar, su momento cuadrupolar, su anisotropía, su polarizabilidad, el gap homolumo, etcétera, pudimos encontrar que podíamos predecir bastante bien las temperaturas de transición nemática, y de esa manera pues un poco darnos idea de si vale la pena o no sintetizar ciertos polímeros que se proponen, ¿no? Que es un poco la idea de nuestro grupo. Es interesante porque usamos solo parámetros descriptores cuánticos para predecir una propiedad que es una temperatura, y la temperatura pues es una propiedad de muchos cuerpos, mientras que los cálculos cuánticos pues dependen de un solo cuerpo. Entonces eso es interesante que hayamos podido sacar este tipo de correlación. Entonces digamos, esta sería una aplicación a polímeros de este tipo de estudios, que no tienen ya nada que ver con medicina, pero sí tiene que ver con una aplicación de interés en polímeros y en materiales de tipo nemático. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, parece que no. Yo sí tengo dos preguntas. Gracias. Okay. La primera tiene que ver con la parte de los fármacos que ya se utilizaron o que ya se caducaron, ¿no? Esto se vuelve un problema ambiental en cuanto a cómo se desechan. Ahora con lo que expuso, se podría pensar también en hacer como un estudio de reactividad, degradación de estos fármacos con, no sé, con peróxidos, por ejemplo, con radicales libres, para tratar de ver qué tipo de compuestos de degradación da, porque lo que se ha visto a nivel experimental es que a veces cuando se ha tratado de degradar estos fármacos, los productos que se generan son más tóxicos que los medicamentos de los que se parten, ¿no? Entonces,
No sé si se podría utilizar este tipo de metodologías para hacer una predicción de la reactividad y cuál sería la más conveniente. Sí. Bueno, me parece muy interesante. La respuesta rápida es que no lo hemos hecho ni se me había ocurrido, pero yo creo que precisamente es una área de mucho interés cómo disponer de manera segura de, de estos desechos, ¿no? Entonces, yo creo en general, la disposición de sustancias químicas, fármacos o biológicas, ¿no? También eso lo estamos viendo, el tiradero de residuos biológicos ahora con la pandemia, que no se desechan bien. Pues es un área importante, ¿no? Es un área importante de oportunidad. De hecho, por ejemplo, hay veces que lo que se hace es quemar las cosas así nomás. Y eso, por ejemplo, ya sabemos que cuando se queman polímeros como el PVC y eso, el cloruro de polivinilo y eso, pues se forman dioxinas y eso, como dice el doctor René, pues esto es más peligroso y cancerígeno que los originales. Entonces aquí yo creo que sí sería un área de oportunidad para nosotros, por ejemplo, estudiar algunos de estos fármacos, ¿no? Algunos fármacos, tal vez no estos, sino algunos que sean muy conocidos los problemas que causa su desecho no eficiente. Y pues nosotros lo que podemos hacer es simular y calcular, por ejemplo, las reacciones que ocurrirían cuando se pongan a interactuar con peróxidos y con las sustancias mencionadas. Por ejemplo, un peróxido típicamente lo que va a hacer es oxidar estos fármacos. La pregunta es si los productos de la oxidación pues son más o menos agresivos que los originales. Y en todo caso, si se descomponen de manera natural sustentable más rápido o menos rápido, o qué va a ser. Lo más seguro es que sí, aunque ahí el peligro que yo veo nativo es que se formen radicales libres y que esos radicales libres puedan ser también peligrosos, dependiendo del medio en el que se hagan este tipo de reacciones y eso, ¿no? Pero sí sería interesante, creo que vale la pena. Gracias por la idea. Muy bien. Y finalmente comentó que tenían un laboratorio nacional. Sí. La pregunta es cómo se puede acceder digamos, a lo que se puede hacer ahí en este laboratorio. Sí, hay una página web que pueden entrar simplemente poniendo como palabras clave en Google, yo creo, Laboratorio Nacional de Fisicoquímica, Universidad de Guanajuato. Con eso ya debe de aparecer la página. Y este laboratorio nacional se creó pues, como siempre sucede a los que trabajamos en universidades públicas, pues pidiéndole muchas veces a CONACYT, hasta que nos dio una cantidad pues importante de dinero, con el cual se pudieron comprar una serie de equipos y complementó un poco la Universidad de Guanajuato, no mucho, pero complementó una parte, y de hecho hubo también algo de participación de la Universidad de Aguascalientes, y con esto se creó este laboratorio nacional. Está muy enfocado a cuestiones de fisicoquímica, sobre todo caracterización, equipos de caracterización y también supercómputo. La parte de caracterización, por ejemplo, tiene que ver por ejemplo, equipos de resonancia magnética, por ejemplo, algunos de estos equipos son compartidos con otras áreas de química en la Universidad de Guanajuato, y hay otros responsables de química analítica o de otras áreas, y lo que tiene que ver con lo nuestro, pues es equipo más bien de cómputo, y este equipo de cómputo, pues es un equipo que tenemos y con el cual hemos hecho muchos de los últimos cálculos, vamos a decir como de los últimos 10 años para acá, ¿no? Entonces, si se meten a esa página, pues ahí se puede ver incluso formas como se puede colaborar, participar. Por ejemplo, no conozco mucho de cómo funcionan los equipos experimentales del Laboratorio Nacional, pero sí conozco, porque nosotros somos los responsables del equipo de supercómputo. Aquí las políticas son que, pues, en principio también
a personas que necesitan hacer cálculos y tienen un proyecto que demuestre que se requiere capacidades de supercómputo en memoria, en velocidad, pues se abre y se puede ofrecer una cuenta y se pueden hacer cálculos aquí. Entonces tenemos algunos investigadores de Hidalgo y de otros lados que han hecho cálculos acá con nosotros, ¿no? También, o para ellos, ¿no? Como parte del uso de estos equipos del Laboratorio Nacional. Ah, muy bien. Sí, porque de hecho conozco que hay algunos colegas que están interesados en hacer docking, por ejemplo, o tienen la necesidad de hacer cálculos de funciones de densidad. Ajá. Entonces, en principio yo creo que podría ser interesante, ¿no? Sí. Ellos, nosotros tenemos a un técnico responsable, se llama Adán Bazán, y él tiene un documento que explica, pues, cómo se debe de elaborar el proyecto para solicitar una cuenta de supercómputo. Es muy parecido a lo que se hace, por ejemplo, en la UNAM, o en la UAM, o en CINVESTAF, cuando se quiere solicitar una cuenta de supercómputo, pues típicamente te piden, pues, que escribas un proyectito, nada del otro mundo, donde básicamente se muestre por qué tienes necesidades de ese tipo de cómputo, ¿no? Y pues una vez hecho eso, pues ya se tiene acceso. Perfecto, muy bien. Pues muy interesante. No sé si haya más preguntas. La última oportunidad. No. Ya tienen hambre todas. Sí, yo creo que sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Juvencio por esta plática tan interesante. Una fortuna poder haber tenido esta plática y como decía al principio, reiteramos la invitación para que cuando sea posible, pues nos pueda visitar también, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Y también agradecemos a todos los que atendieron este seminario y sigan conectados con los siguientes seminarios que se están programando, que está programando atingentemente la doctora Linda. Muchas gracias. Gracias por la invitación tan amable, muy, muy amables. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos, gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias.